buenas tardes, bienvenidos a Especialistas, bienvenidos al programa que te acompaña siempre en la prevención de enfermedades, en la salud, en el bienestar, en esas recomendaciones que hacen falta de los profesionales que se abocan obviamente a los cuidados, a mejorar tu calidad de vida, aquellos que van aportándote mensajes siempre positivos y personalizados a los cuales obviamente vos podés ir a consultar y encontrar en nuestra provincia. Así que vamos a estar junto a ellos haciéndote un programa más de recomendaciones para todas las edades, para todas las familias, para diferentes momentos de la vida. Quédate prendidito en la pantalla de Canal 4 hasta las 3:30 de la tarde. Vamos a estar junto con todos ustedes a través de las plataformas digitales de Canal 4. También podés vernos y este programa va a quedar subido en YouTube en los próximos días, también disponible para que lo puedas ver en el momento en el que vos quieras, obviamente con el dispositivo que tengas a mano y puedas también, por supuesto, compartirlo con una persona que consideres que puede aportarle algo a este contenido. www.mundodecontenidos.com.ar son nuestras vías de comunicación, allí tenés todas, redes sociales, WhatsApp, hasta el email, todo para que te puedas comunicar con nosotros de la manera que te sea más fácil y formes parte de esta red de profesionales y de Mapaternidad que vamos tejiendo juntos para el bienestar y para las recomendaciones de todos. En YouTube ya somos más de 76.000 seguidores, así que suscríbete a nuestro canal y vamos creciendo de a poquito. Obviamente es contenido exclusivo de salud para que puedan refrescar ahí la información que vamos transmitiendo todos los miércoles y repetimos también los domingos a partir de las 10 de la mañana en Canal 4. Hoy tenemos un programón, así que vamos a empezar obviamente agradeciendo a quienes nos ayudan en la presentación. Gracias a Soho Indumentaria. Es moda atemporal, con todos los talles, estilo clásico y elegante, precios increíbles y atención personalizada en el showroom de Ciudad de Nieva, en Soho, Jujuy. En sus redes sociales podés encontrar el contacto y una gran variedad de todo lo que tienen para ofrecerte. Fusión Peluquería en Urquiza 558, peinadito de Jorge. Muchas gracias por la atención y un beso grande a todo el equipo. Ya están trabajando, por supuesto, para eventos y para las candidatas, así que pueden pedirle el asesoramiento y turnos en Urquiza 558 o Fusión Peluquería Oficial, a donde también encuentran los servicios de Estrella Naranjo, que es mi maquilladora, impecable siempre, muchas gracias. Estrella.naranjo en Instagram, Urquiza 558, con una gran técnica y los mejores productos para poder brindarte un gran servicio. Gracias a Tucci Nails Studio también por la belleza de uñas en manos y pies. Tucci Nails Jujuy en el Fortín 19 en Los Perales. Los turnos en el 388 48 67 714. Un beso grande a Tucci, al doctor Fernando Soler de Soler Clínica Estética en Avenida Ilia 563, al doctor Esteban Salazar Reinaldi de ZRG Restoration en Avenida España 1528, primer piso A Florería La Orquídea en Sarmiento 443, en su local tradicional. A la Royal Petit también, muchísimas gracias. Senador Pérez 154. Y bienvenida también a Carla de Belísima Jujuy, en donde tiene servicios de cosmiatría, depilación, faciales y un montón de cosas para mimarte y para verte belísima, bella siempre, en la planta alta de Fusión Peluquería. Ahí pueden encontrarla y en sus redes sociales pueden conocer más de su trabajo. Belísima Jujuy, se las recomiendo. Un beso muy grande a Carla también. Muchas gracias. Hoy vamos a estar hablando acerca de las alternativas para solucionar la pérdida de dientes junto al doctor Marcos Rodríguez. Él es odontólogo, especialista en implantología. Vamos a estar hablando de la relación entre la columna y las cefaleas
y el bruxismo, junto al licenciado Matías Menéndez, por supuesto. Así que quédense prendiditos en la pantalla de Canal 4. Vamos a hablar también de psicología y de liberar a los hijos varones del linaje hegemónico masculino, junto al licenciado Rodrigo Alatzeme. Es imperdible este tema y hoy casualmente todos nuestros invitados también son varones. Tenemos ahí para presentarlo con las otras plaquitas a este tema. Y también vamos a estar hablando de el aumento y la reducción mamaria junto con el doctor Fernando Soler, cirujano plástico. Pero el tema del linaje masculino también tiene que ver con la realidad que atraviesan los varones y la deconstrucción que tienen en la actualidad. Vamos a tratar de hablar de este tema. ¿Tenemos ahí las placas o no? ¿No? ¿No está PAME? ¿Está? ¿Están pasando? Ok. Bueno, yo se los voy leyendo porque este tema lo extraemos de Sistema Ancestral en Instagram. Nos pareció lindo este posteo y este tema, como fue presentado, dice: a veces sin darnos cuenta, los hijos varones cargan con el peso del linaje masculino que aprendió a callar, a resistir y a seguir adelante sin mirar el dolor. Vamos a hacer este ejercicio, vamos a hacer esta reflexión profunda para liberar a tus hijos varones de las cargas del linaje masculino y obviamente para abrirle camino a las nuevas generaciones y a los próximos años de tu generación. Así que no te pierdas este programa. Vamos a acompañarte hasta las 3:30 de la tarde. Arrancamos con especialistas. Muy bien, vamos a recibir a nuestro primer invitado. Estamos junto con el doctor Marcos Rodríguez. Él es odontólogo, especialista en implantología oral y estética odontológica. ¿Cómo estás, Marquitos? ¿Todo bien? Muy bien. Un gusto. Gracias. Muchas gracias por invitar. Sos un referente en tu especialidad y además seguís capacitándote y brindando capacitaciones, ¿no? A nivel nacional, así que está buenísimo que nos visites. Siempre intentamos. Implementar la tecnología en la especialidad y de ahí ayudar a los pacientes a que el proceso también sea más rápido, más efectivo, menos doloroso, hasta menos invasivo, aunque no se puede tanto, pero sí. Sí. Dentro de lo que la odontología se puede, sí, porque la tecnología nos va ayudando muchísimo para brindar una mejor atención a los pacientes, una atención más rápida, una atención con menos incomodidades, con menos dolor. Y una recuperación, ¿no? Más pronta. Es nada que ver la odontología de hoy que la odontología hace unos 10 años o hace 5 años. Totalmente. Es totalmente distinta. Bueno, vamos a hablar acerca de las alternativas para solucionar la pérdida de dientes. Sí. Primero que nada tenemos que aclarar que siempre que podamos vamos a mantener los dientes hasta las últimas. Tenemos que agotar todas las instancias para recién pensar en extraer un diente. ¿Por qué? Porque los dientes es lo mejor que poseemos. No hay nada que nosotros los odontólogos hagamos que sea mejor que los dientes. Todo lo que hacemos es para reponer piezas faltantes. Bien. Entonces siempre tenemos que pensar en que vamos a agotar todas las instancias, llámese tratamientos de conducto, llámese tratamientos de periodoncia, ortodoncia, para mantener esos dientes en boca.
y recién vamos a pensar en extraerlos cuando no nos quede ninguna otra opción. ¿Sí? Mientras tanto, tratamos como dé lugar a conservarlos. Siempre, Bien. siempre, porque muchos pacientes vienen y pierden la idea de la importancia que tiene mantener esas piezas dentarias en boca. Dicen, estoy cansado. Y por ahí con el dolor uno dice, ya está, saca. Estoy cansado, ya me hice un montón de cosas, sácamelo al diente. Y se pierde referencia de lo importante que es mantener esas piezas en boca. Porque esas piezas nos ayudan funciona muchísimo mejor que un implante lejos. Nos ayudan a conservar, a mantener el hueso y las encías que sostienen ese diente. Sabemos que los dientes están dentro de un hueso alveolar, están sostenidos dentro de un hueso alveolar a través del ligamento periodontal. Y ese hueso alveolar que sostiene los dientes depende completamente del diente. Es decir, si nosotros extraemos ese diente, el huesito alveolar se va a reabsorber, siempre. Podemos hacer distintas maniobras, como ya vamos a hablar después, para intentar disminuir o controlar esa reabsorción ósea, pero siempre se va a reabsorber ese hueso. Entonces, si nosotros después queremos, con algún otro aditamento, queremos reponer ese diente, ya vamos a arrancar perdiendo. Ya no vamos a tener base, digamos. Ya vamos a arrancar perdiendo porque ya no vamos a tener hueso, ya no vamos a tener encía. Entonces tenemos que empezar a reponer, a regenerar hueso, a regenerar encía con distintas técnicas para poder reponer un diente de forma lo más parecida posible al diente original. Entonces, siempre vamos a intentar mantener el diente. Ahora, cuando ya no nos queda otra opción que extraer un diente, vamos a intentar controlar esa extracción. Es decir, no hacemos una extracción si no pensamos en qué es lo que vamos a hacer después. Llámese una preservación alveolar. Nosotros hacemos la extracción del diente, nos queda un alvéolo vacío, una cavidad hueca, y lo que vamos a hacer es vamos a rellenar con distintos tipos de biomateriales o sustitutos óseos para intentar reducir esa reabsorción ósea. Bien. ¿Para qué? Porque si nosotros pensamos en colocar un implante luego, necesitamos conservar la estructura, la anatomía ósea, lo mejor posible, lo más parecido a lo original. ¿Sí? De la misma forma, si vamos a colocar una prótesis, las prótesis necesitamos conservar ese cimiento, a como dé lugar. Esas bases necesitamos conservarlas lo mejor posible. Y la mejor forma siempre va a ser el diente. Ahora, si el diente se tiene que ir por la razón que sea, vamos a intentar mantenerlo. Llámese haciendo una preservación alveolar o si se pudiera en el mismo momento hacer la colocación de un implante. Es decir, hacemos la extracción, la colocación de un implante, todo junto, todo en el mismo momento. ¿Por qué hacemos eso? Porque uno dice, me hago una extracción, no pasa nada, es una sola muelita, tengo 27 más. Esta me viene haciendo sufrir como loco. Pero toda la boca se mantiene en equilibrio. Claro, gracias a cada uno de los dientes. Gracias a cada uno de los dientes. Entonces, si extraemos una muelita, hay un videito que habíamos traído. Sí, estaba pasando recién. Exacto. Si extraemos una muelita, la tendencia de los dientes es de inclinarse hacia el espacio vacío. No se inclinan de forma recta como lo haríamos con ortodoncia, sino que se inclinan intentando ocupar ese espacio vacío y se altera el plano de oclusión, se generan zonas de mayor retención de comida, se hace una boca mucho más propensa a generar caries. El paciente, caries, infecciones, enfermedades, el paciente, y el paciente siente mucha incomodidad de morder de esta forma. Entonces, ¿cuál es la tendencia? A masticar más del otro lado. Claro. Al masticar más del otro lado, hace más propensa el lado opuesto, lo hace mucho más propenso a generar problemas de encías, problemas de caries, lo mismo. Entonces, uno dice, es una muelita, no pasa nada. No, se altera todo el ecosistema de la boca, si es que no reponemos esa muelita en el momento que corresponda. Bien, bien.
Y la importancia es de reponerlo lo más cercano a la extracción posible. ¿Por qué? Porque la mayor reabsorción de hueso y la mayor modificación de esa zona se produce en los primeros 3 meses post-extracción. Es decir, yo hago una extracción y se reabsorbe hasta un 50% en esos primeros 3 meses. Entonces siempre lo recomendable es reponer o mantener todo dentro de los primeros 3 meses, mes y medio. Esto es fundamental porque hace un tiempo atrás se esperaba, ¿no? Claro. Se extraía, se esperaba que cicatrice, y a los 3 meses o a partir de allí recién se intervenía nuevamente con algo. Al día de hoy se sabe que la mejor forma es, siempre que se pueda, hacer la extracción y hacer la colocación de un implante, todo en el mismo momento. Bien. Si es que por alguna razón no se pudiera, porque no hay hueso suficiente, porque hubo una infección grande y no nos dejó nada donde podemos colocar el implante en la posición correcta tridimensional, podemos hacer una preservación alveolar, es decir, regeneramos, colocamos un sustituto óseo y esperamos a que podamos hacer la colocación del implante. Bien. Pero lo importante a tener en cuenta es no hacer una extracción y no hacer nada y dejarlo, sino siempre estar planificando de qué forma vamos a reponer ese diente, porque se va a alterar toda la boca si es que no reponemos ese diente. Ni hablar si se pierden varios dientes. Bien. Una vez que se perdió ese diente, tenemos distintas alternativas para poder reponer esos dientes. Contamos de alternativas fijas, de prótesis fijas. Sí, que tenemos ahí una plaquita también, sí. Y de prótesis removibles. Siempre que podamos, vamos a optar por una prótesis fija. ¿Por qué? Porque las prótesis fijas son o dentosoportadas o implantosoportadas. Es decir, que el soporte, cuando uno muerde, está dado ya sea por los dientes o por un implante. ¿Sí? Las prótesis removibles por lo general son mucosoportadas, es decir, van apoyadas sobre la encía, sobre el hueso alveolar. Y eso genera muchos problemas. ¿Por qué? Porque esa prótesis mucosoportada, cuando el paciente mastica, genera presión a nivel de la encía y a nivel del hueso. Y la tendencia es a reabsorber más hueso. Entonces es típico lo que pasa con los pacientes de que acuden al consultorio y dicen, vengo para que me ajuste la prótesis porque ya me queda floja. Y en realidad no es que se modificó tanto la prótesis, sino que lo que se modificó es la encía y hueso del paciente. Se fue reabsorbiendo. Sí, totalmente. Uno cree que al revés, ¿no? Sí. Como algo, una prenda nueva, un calzado nuevo que va con el uso, va adaptándose a uno y en este caso es al revés. En este caso es al revés. La boca se va adaptando. Sí. ¿Y ahí qué tenemos que hacer? Entonces, el problema de las prótesis removibles, y es la razón por la cual usamos poco y nada, son muy poquitos casos, o lo usamos de forma provisoria. Uno de los grandes problemas que tienen las prótesis removibles parciales es que vienen con ganchitos. Y esos ganchitos generan abrasiones, generan acúmulo de placas, generan caries en los dientes donde van los ganchitos. Entonces, cada vez se van perdiendo más piezas dentarias y terminamos con pacientes con prótesis completas. Entonces, siempre la recomendación va a ser intentar optar por prótesis fijas. Sí, ya sea dentosoportadas o implantosoportadas en lo posible. Esto es prótesis que abarquen todos los dientes faltantes. Puede ser uno, puede ser varios. Si fuera un diente, lejos la mejor opción va a ser un implante. Sacamos un diente, colocamos un implante con su coronita correspondiente y reponemos solamente ese diente. Bien. Antes de los implantes, una de las opciones que se hacía mucho era un puente. Sacábamos un diente, porque no había forma de mantenerlo, y tomábamos los 2 dientes de los costados para reponer ese diente del medio. El problema es que teníamos que trabajar sobre esos dientes vecinos para poder reponer el del medio. Entonces, trabajábamos sobre 2 dientes para reponer un solo diente. Bien. Al día de hoy, estando los implantes,
siempre que se pueda optamos por la opción de los implantes. Bien, y los implantes, la última pregunta, ¿vienen de diferentes materiales? ¿Se puede elegir de acuerdo al paciente? Vienen muchísima variedad de implantes. La gran mayoría de los implantes son implantes de titanio grado 5, grado médico, que son totalmente biocompatibles, que no generan ningún tipo de problema. Son rarísimas las alergias al titanio. Las reacciones son muy raras. Generalmente no generan ningún tipo de problema. Hay que mantenerlos y hay que cuidarlos de la misma forma que los dientes, porque decíamos, siempre un diente va a ser mejor que un implante. ¿Por qué? Porque el diente tiene mecanismos de protección, el implante no los tiene. Bien. Entonces, si un diente tiene una infección, tiene distintas formas y una irrigación, o sea, llega sangre de distintas formas que le permite protegerse o resguardarse. Un implante no. Un implante, si tiene una infección, por lo general son infecciones complicadas. Bien. Entonces, que va a afectar al resto de la boca, digamos, ¿no? Y se generan pérdidas de hueso muy importantes. Es lo que se llama periimplantitis. Bien. Bien, muchas gracias. Por favor, un gusto. Vamos a seguir hablando de estos temas y obviamente de toda la tecnología puesta al servicio, ¿no?, de los pacientes y de la odontología, que hoy trata de ser mucho más amigable y perdurable también para cada uno. Así es. Gracias. ¿Te pueden encontrar, consultar? Aurea Odontología Estética, Balcarce, segundo piso. Muy bien, un placer. Vamos a regalarle también al doctor Marcos Rodríguez el presente, ahí está, de Sintre, sintre.velas en Instagram. Si amás las velas, vas a amar Sintre porque son velas aromáticas de soja. Están elaboradas de manera artesanal y con muchísimo amor, así que visítalos en la web, ahí salen los datos en pantalla. Vamos a la pausa, ya volvemos. Muy bien, continuamos en Especialistas. Gracias a todos por estar del otro lado. Vamos a recomendarte Hydraet, que Hydraet te presenta esta crema que está buenísima. Cica B Reparing Fluid, una emulsión ligera, reparadora, que estimula la regeneración celular profunda mientras proporciona frescura e hidratación inmediata con una textura ligera de rápida absorción. Probala y nota la mejoría en tan solo 4 semanas. Está buenísima. Podés encontrarla en el local de la planta baja de Anwar Shopping, en el local de Hydraet, que tienen un montón de cosas. También el asesoramiento personalizado de cada una de las chicas del equipo de Hydraet. Vamos a recibir, me voy a parar, vamos a ir para allá, al licenciado Matías Menéndez. Él es quiropráctico. Bienvenido, Matías. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy feliz Bienvenido siempre de estar a acá. este año nuevamente, especialistas. Un nuevo año de especialistas. Vamos a hablar acerca de la columna vertebral y la relación que tiene con las cefaleas o con el bruxismo también, o con distintos dolores que uno quizá no interpreta que pueden venir de ahí y puede estar
Exacto, pueden estar relacionados, están íntimamente relacionados. Ajá. Si vamos a hablar, por ejemplo, desde la anatomía, para entender desde las cervicales, las primeras, C1, C2, C3, están articuladas con la base del cráneo, que es el occipital, digamos. ¿Sí? El cráneo también, a través de la parte temporal, con la mandíbula, formando esta articulación temporomandibular, que es la que por ahí podemos tener cierta disfunción que puede evolucionar o podemos tener o no con el bruxismo, digamos. Y en conjunto o en un mal funcionamiento de todas, puede determinar también esas cefaleas, que son por lo general las cefaleas tensionales, por la tensión muscular. Entonces, La cefalea es ese dolor de cabeza que no se me pasa con nada. es un dolor de cabeza que es como de ambos lados, ¿sí? Y que tiende a ser como continuo. ¿Sí? Cuando llega, se instala y es como que por ahí nace desde la parte, como digo, la parte posterior y hace todo este recorrido y como que se mete abajo de los ojos, digamos. Esa es la cefalea tensional, ¿sí? Que es por los propios, la propia tensión o el aumento de tensión de los músculos de la parte baja, de la parte alta del cuello, digamos. Y ahí es donde por ahí podemos relacionar, porque tenemos la parte de los músculos suboccipitales que están como bien debajo del cráneo y esos músculos también se comparten con la mandíbula. Claro. ¿Sí? Entonces, cuando uno está exacto, con mucho por ahí, con mucho estrés, con ansiedad o con, digamos, y ese manejo por ahí también te lleva a tensionar mucho, digamos. Y ese por ahí te puede generar un movimiento como involuntario que se da a la noche, que es ese bruxismo, digamos, ¿sí? Entonces, por ahí, por el estrés o la ansiedad y sumado a un mal funcionamiento de las cervicales altas, te puede dar esa alteración de la articulación temporomandibular, que como te digo, puede ser. Lo que pasa es que se comparte la parte muscular de los suboccipitales, la parte ósea, que es la que vimos recién, y la función también, digamos, ¿sí? Entonces, acá es donde entra la postura, la buena postura o la mala postura, digamos. Hoy en día, como siempre decimos en este programa, en episodios anteriores, cuando usamos mal el celular, con la postura o la computadora, en donde se da esta doble mala posición de la cabeza y el cuello en la antepulsión, ¿sí? La cabeza se va hacia adelante y o llevamos el mentón hacia el pecho por el uso del celular o la antepulsión con la compu, eso me genera mucha tensión en la parte cervical y me altera la anatomía de mis cervicales. Entonces puede, por correlación y por esta íntima relación que dijimos, alterarme a la función de la articulación temporomandibular, generando o avanzando, por ejemplo, hacia un bruxismo. Claro. Nosotros recibimos muchos pacientes de los odontólogos, que son los que obviamente hacen el tratamiento del bruxismo, pero te derivan diciendo, por favor, chequeale las cervicales y fíjate cómo está funcionando esto, porque por ahí lo que estaba sucediendo a nivel de la boca o de los dientes, ya lo están tratando o lo solucionaron, pero por ahí continúa ese bruxismo o esa malfunción de ahí. Y poniendo al revés también la entrevista de recién, podemos tener algún problema de implantes o de falta de dientes, ¿no? Que no está solucionado y el bruxismo empieza por algo odontológico, hasta tanto se solucione, pero también va afectando la columna, la postura, el dolor también de bruxar inconscientemente me afecta después también todo el día. Exacto, y el manejo del estrés diario, digamos. Entonces, por ahí yo siempre digo que por ahí es como el huevo y la gallina, no sabemos por dónde empieza, si viene por la articulación temporomandibular o por las cervicales, y es ahí donde cruzamos muchos pacientes con los odontólogos, y ese trabajo interdisciplinario para mí hace mejor o el enfoque al cuidado de la persona. Totalmente. Porque no podemos disociar o cervicales, o es mandíbula, o es... Somos un todo y todo eso nos afecta, digamos, ¿sí? Ya sea desde el estrés físico, químico, emocional, que nos pueda estar haciendo que no funcione de la mejor manera esas cervicales y a partir de ahí hacia la mandíbula. ¿El estrés va a desregular el funcionamiento de la columna? El estrés sí, porque lo que puede generar que es este mal funcionamiento de las cervicales, o sea, un desalineamiento de alguna parte cervical, sobre todo la parte alta,
en donde como quiropráctico debemos evaluar, determinar qué es lo que está sucediendo a través de imágenes y demás, para hacer o retomar el buen funcionamiento de la misma, colocando o alineando mejor las vértebras, y a partir de ahí que el sistema nervioso funcione libre y que pueda recuperar mi salud. Bien. Entonces, es ese trabajo en conjunto que decimos, que la importancia de esto. ¿Por qué? Porque si yo tengo una disfunción de la articulación temporomandibular o un mal funcionamiento de las cervicales, me pueden generar esas cefaleas tensionales. Totalmente. Que por ahí digamos, se puede diferenciar fácilmente de las migrañas, porque la migraña es como algo más pulsátil, es algo más intenso y es más de un lado o del otro, a diferencia de la cefalea tensional, que es como toda la cabeza, digamos. Igualmente la cefalea también tiene que ser tratada, ¿no? Por el especialista. Exactamente. Y el bruxismo también, saber, bueno, el tratamiento integral, pero saber de dónde viene, porque también hay momentos en donde es fisiológico, pero si me está afectando otras funciones del organismo, termina siendo algo perjudicial. Totalmente, totalmente. Siempre estimulamos al cuidado global, digamos, entonces es o la consulta con el médico clínico por si las cefaleas o las migrañas son muy frecuentes y demás, y obviamente con el odontólogo para ver qué es lo que está sucediendo a nivel de con los dientes y demás, y desde nuestro lado chequear lo que es la columna en general con las radiografías y con las herramientas que tenemos para que funcione mejor, digamos. Entonces, esa mirada global sobre el paciente nos puede dar una mejor calidad de vida y mayor bienestar. Totalmente. Con respecto a todo eso. El chequeo de la columna para las personas que todavía no probaron una sesión de quiropraxia, ¿cómo es? Bueno, principalmente hacemos el paciente llega, llena una ficha, un historial de salud, luego va a una entrevista conmigo para por ahí conocer los motivos de consulta, y a partir de ahí una evaluación de la columna nos va a determinar qué tipo de estudios vamos a realizar, pero por lo general son radiografías, digamos. Esas radiografías nos van a servir como guía o como camino para decir para saber cómo vamos a cuidar esa columna, qué ejercicios podemos hacer, qué no, como recomendaciones y como una mirada esa global sobre el cuerpo y la persona, de cómo vamos a hacer ese camino hacia el bienestar. Como la restauración. Y por ahí si se detecta algo, prevenir, ¿no? Que sea... Totalmente, totalmente. Por eso también no está solamente enfocado al dolor, sino que también al mejor funcionamiento de la columna y el sistema nervioso. Entonces, para poder sacar lo mejor de uno, digamos. ¿Sí? Por eso también es importante, porque han venido derivados pacientes de los odontólogos por una disfunción del ATM o por bruxismo, pero sin dolor de cuello. Claro. Sin dolor cervical. Y uno al revisarlo, al evaluarlo, determina qué correcciones y qué es lo que vamos a hacer con esas cervicales para que funcione mejor, y el paciente sigue siendo dolor cervical, pero con un mejor funcionamiento de la articulación temporomandibular o disminución de los síntomas del bruxismo. Totalmente. Entonces es entender eso, que la quiropraxia no solo está enfocado en el dolor, sino en el buen funcionamiento del mismo. Claro que sí. Y cuando también se trata de no a algo inconsciente, ¿no? Pero sí es en relación, por ejemplo, a un deporte, que uno usa los protectores bucales, o cuando es mucha fuerza, uno tiende a tensionarse mucho, todo el cuerpo, pero la mandíbula mucho más. Bueno, también la quiropraxia nos puede ayudar a potenciar eso y a tratar de... que nuestra técnica no afecte. Exacto, es desde el cuerpo, desde el sistema nervioso funcionando mejor, el cuerpo va a tener más herramientas para lidiar con los momentos de estrés. Bien. Entonces eso va a disminuir por ahí las tensiones cervicales, la tensión de mandíbula y cómo sobrellevar mejor ese momento de estrés, que a veces es un estrés bueno o a veces no es un estrés del mejor, pero el cuerpo va a reaccionar mejor porque tiene más herramientas. Bien, buenísimo. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Te pueden encontrar, consultar. En las redes sociales, @quiropraxia Menéndez, en Facebook, Instagram y en Google Maps.
Muy bien. Y también en el WhatsApp al 388-333-1585. Muy bien. Yo quiero ver necesito que me manden cuando estén buscando en Google Maps. Sí, por favor. ¿Quién llega por Google Maps? Ahí, no, pero me ¿Sí? llega el resumen por Gmail, muchísima gente. Te lo voy a mandar. Yo voy a usar el Hotmail. Me falta que use. Y es todo. Completo. Bueno, besos. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos regalito para el consultorio también ahí de Sintre. Velas aromáticas de soja, elaboradas con muchísimo amor. Son artesanales y además súper perfumadas. Están buenísimas. Encontrá toda la gran variedad que tienen en www.sintre.com.ar o al 388-410-4913. Vamos a la pausa, ya venimos. El fútbol no es solo el partido, es la juntada, la picada, las cábalas, la camiseta de siempre y el lugar del sillón que no se negocia. Es sufrir, es gritar, festejar y volver a creer en cada fecha. Con el Pack Fútbol del 4, viví la liga profesional como si estuvieras en la cancha. Contratalo y sentí cada partido como tiene que ser. Los consultorios médicos Dr. Horacio C. Pemberton se renovaron y ahora son los nuevos consultorios médicos y están en alquiler. Son de distintas dimensiones. Podés visitarlos en calle Otero 324 frente al Sanatorio Lavalle. Pedí más información al 388-580-6489. Consultorios médicos Dr. Horacio C. Pemberton, Otero 324. Juntos le ganamos. Tu compromiso es parte de la prevención de dengue, zika y chikungunya. Elimina objetos que acumulen agua, latas, botellas, neumáticos, baldes. Cambia el agua de bebederos de animales y de floreros a diario. Limpia techos, patios, canaletas y desagües y desmaliza jardines. Tapa tanques, aljibes y o cisternas. Evita picaduras, colócate la mosquitera en puertas y ventanas, usa repelente, vestite con ropa que cubra brazos y piernas. Ante cualquier síntoma, no te automediques, acércate al centro de salud, nodo u hospital más cercano en todo el territorio provincial. Gobierno de Jujuy, crece con la gente. Estás viendo Especialistas con María del Valle Fermi por Canal 4.
Muy bien, seguimos en Especialistas. Este programa se vuelve a repetir el próximo domingo a partir de las 10 de la mañana y queda disponible en YouTube en María del Valle Fermi para que puedas verlo en el momento en el que estés dispuesto, obviamente dispuesta, y con el dispositivo que vos tengas a mano. Vamos a recibir al licenciado Rodrigo Alatzeme, él es psicólogo especialista en masculinidades y en violencia y es coordinador de grupos terapéuticos de violencia de género, especializado en violencia y masculinidades. Vamos a hablar acerca de liberar a los hijos varones del linaje hegemónico masculino y tenemos, por supuesto, un posteo ahí preparado para presentar este tema que habla de que a veces, sin darnos cuenta, los hijos varones cargan con el peso del linaje masculino que aprendió a callar, a resistir y a seguir adelante sin mirar el dolor. Tenemos que poner este tema sobre la mesa, obviamente, para poder liberar a nuestros hijos de estas cargas, o liberarte a vos mismo, empezar a pensar, a hablarlo, a tratarlo, obviamente, en terapia. Eres libre, a veces con un gesto consciente se puede abrir un camino de libertad para las generaciones que siguen. Este es un posteo que pueden seguir allí en Sistémica Ancestral. Así, Systemic Ancestral. En Instagram y si no en nuestras redes sociales. Bueno, Rodrigo, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, Valle. Bueno, muchas ¿Todo gracias por una nueva invitación y Gracias. la verdad que un placer compartir de nuevo en esta temporada. Deseándote lo mejor y para vos y todo tu equipo. Hemos tachado, creo que todas, ¿no? Checklist de todas las temporadas. Exactamente. Un placer siempre compartir. Gracias, muchas gracias. Vamos a hablar de este tema que obviamente no tratamos mucho, ni los varones, ni las mamás de los hijos varones, ni la mujer, ni la sociedad en sí. Habla de la carga de las masculinidades. Que intentan hacer un buen camino. Siempre hablamos de la parte como más agresiva o la que no nos gusta, ¿no? Del machismo de las masculinidades. Exactamente, bueno, vos ya lo dijiste ahí. Siempre cuando hablamos de masculinidades parecería ser que lo único que podemos hablar de los varones es eso, ¿no? La mala gestión emocional, las emociones como bronca, ira. Pero qué importante que es poder hablar a lo masculino desde otro lugar también. Sí. Porque, a ver, en la sociedad nosotros construimos a los varones. Y eso tiene las que... mamás tenemos hijos varones y mujeres, no nacen de un árbol, ¿no? Exactamente, como decía Mari. Sí, tal cual. Es así. La manzana no cae muy lejos del árbol, decía ella. Tal cual. Y entonces hablando, a ver, de cómo nosotros podemos deconstruir, tener una mirada mucho más amplia acerca de lo que es el varón, hoy me gustaría que nos centremos un poco en 3 pilares en particular, ¿no? Esto de, a ver, cómo podemos deconstruir el linaje, sobre todo esos mandatos, ¿no? Yo lo llevaría por 3 pilares, empezando por el poder, el tener, que es algo que se construye mucho al varón, con la gestión emocional y el autocuidado, y desmitificar lo que es justamente el ser un héroe, ¿no? Siempre en ese rol. Con estos 3 pilares me parece espectacular poder trabajar siempre con los varones acerca de que se repregunten. Bien, yo lo voy anotando porque lo tenemos que trabajar desde todos los lugares, obviamente, ¿no? Por supuesto. Y desde muy chiquititos. Vos mencionaste un lado que, bueno, es uno de los lugares que es la terapia, pero no vamos a ir siempre a terapia, entonces me parece espectacular que esto se empiece a gestionar desde que nacen, ¿no? Los varones, las mujeres, y cómo los vamos construyendo en ese momento. ¿Qué significa este pilar de poder tener? Nosotros construimos a las masculinidades siempre hablando de las hegemónicas, ¿no? Estos mandatos rígidos que el varón justamente va a hacer por lo que tiene y por dónde circula, ¿no? Esto de generarle siempre un compromiso, una responsabilidad con el tener. Si no, a ver, para ser varón tenés que tener. ¿Y qué tenés que tener? Objetos, siempre. ¿Qué tenés que tener? Poder. Así se empieza a construir un lugar que genera mucha responsabilidad y mucha preocupación y ansiedad por ahí, porque entendemos que en una sociedad no todos pueden tener poder
o no todos pueden tener ciertos objetos y accesorios para ser ese tipo de hombre hegemónico. Claro, para pertenecer también, ¿no? A ese ejemplo o a llegar a ser eso que la sociedad espera de cada uno. Exactamente. Entonces, desde chicos, yo creo que el poder y el tener hay que justamente llevarlos por el lugar de un deseo, ¿no? ¿Vos qué querés? ¿Vos qué querés tener? ¿Vos qué querés poder tener en tu vida, construir para vos en tu vida? Y ahí viene el choque de los mandatos familiares. Vos para tener tenés que justamente llegar a este lugar, construir esta profesión o ser este tipo de hombre. Entonces ahí ya nosotros vamos como cercándole un poquito su subjetividad. Bien, bien. Y esto de ser educados o invertir su tiempo en la formación, en la educación, en el trabajo duro para poder llegar a esas estructuras y no en el trabajo emocional ni en la gestión o inteligencia emocional. Ese ya sería el segundo pilar, ¿no? Bien. ¿En qué nos basamos con el varón en sociedad? Para el varón no se construye una conciencia de autocuidado. Vos fíjate que para las mujeres hay muchas campañas en salud, ¿no? Sí. Tenemos, pero campaña de autocuidado físico, psíquico, y desde que son niñas, justamente la sociedad tiene un aparato desde ese lugar. Ahora el autocuidado para el varón. Vos ves que un varón vaya al médico, hay que llevarlo en las últimas, creo. Porque Sí, no, totalmente. justamente no le vamos creando esta conciencia de hasta qué riesgo corre el varón cuando se siente mal y no va a un médico. O como que ya se va a curar, ya va a pasar. Esos siempre son como los mandatos que dirigen al varón, ¿no? Como aguantátela, no te duele, ya va a pasar. O son unos exagerados, va también, ¿no? Exactamente. Otra cantidad de frases ahí un poco... Como que el varón no tiene que sentir dolor, por ejemplo. A ver, y de ahí entra lo emocional también. Desde que son chicos los varones, nosotros los vamos como anestesiando emocionalmente para que no sientan justamente, ¿no? Lo vamos como obturando. Pero ¿dónde quedan todas esas emociones? No es que los varones, las niñas y los niños sientan diferente, ¿no? Somos iguales en ese sentido. Ah, ¿sí? Ah. Eso dicen. ¿Así era? ¿Lloran también? Lloramos, ¿Les duele? nos duele. Exactamente igual que las mujeres, aunque parezca muy extraño. Bueno, pero hemos sido parte de la sociedad que recién hoy está cambiando, pero en esto de que no sienten, de que no hay dolor, de que tienen mucha fuerza, de que sí pueden, de que el cansancio no les gana, ¿no? De que si van al médico también son blanditos. Tal cual, ¿no? tal cual, vos lo estás diciendo así, porque son justamente los mandatos como vienen en lo cotidiano. Sí. Bien, no es una cuestión rígida, ¿no? Sino esto, no seas blandito, vamos, eso es de nena, eso no es de varón. No, lo emocional, un varón que no puede gestionar lo emocional, no es que desaparece, ¿no? El dolor, la angustia, sino que se transforma en bronca, en una explosión el día de mañana. Entonces, y también enfermedades psicosomáticas, porque todo lo que no trabajamos emocionalmente, después nuestro cuerpo lo carga, lo paga. Y bueno, el varón, como te digo, no es diferente de la mujer, solamente que nosotros los construimos así en la sociedad. Y esta sociedad al varón le demanda muchas cuestiones, que ese es justamente ese linaje, ¿no?, que hablamos. O sea, los varones aprendemos, y las mujeres también, aprendemos todos por imitación, no por lo que nos dicen. Claro. Entonces yo voy a ver cómo mi papá, o los varones de la familia, o los varones de la sociedad, se construyen. Yo con esos ejemplos que voy viendo, justamente ahí los voy repitiendo, van quedando grabados en mi cerebro. O lo repito o tomo totalmente el camino contrario, ¿no? Ahí está el desafío de hoy los varones, porque las masculinidades actualmente se encuentran en crisis. Vos viste que ya todo lo que son las mujeres, la deconstrucción, el empoderamiento, es como que ya va encaminado a cierto lugar de encontrarse. Pero el varón quedó perdido. Quedó perdido en este sentido de decir, a ver, yo no quiero seguir una masculinidad hegemónica. Yo no quiero estar como mi viejo laburando todo el día, o tener una familia, o mantenerla, o pagar el precio que pagan muchos papás de estar por ahí vacíos, ¿no? Salen a las 6 de la mañana, llegan a las 12 de la noche, no sé, y casi ni hablan con los papás, porque justamente tienen mucha carga. Y ese es el peso muchas veces de estas masculinidades hegemónicas, que hay varones que no pudieron
Totalmente. salirse de ese linaje. Pero bueno, hoy yo creo que las Pero el masculinidades... precio sí. termina siendo alto, ¿no? Porque se dan cuenta hoy, los papás, por ejemplo, de hoy, se dan cuenta que en sus infancias faltó el abrazo del papá, la charla esa de hombre a hombre, de papá a hijo, donde se hablan temas en mayor intimidad, en confianza, y que te hubiese gustado tener y no la tuviste. Por supuesto, en eso la mujer nos lleva kilómetros y años luz de gestión emocional, ¿no? Porque vos fijate que las mujeres cuando se juntan y hablan de lo que les pasa, de lo que sienten. Sí. Para nosotros los varones no es común eso. Cuando nos juntamos los varones, no hablamos de cómo estamos con nuestras parejas, o qué nos pasó en la vida, o si nos bardearon, o cómo nos sentimos. Nos desconectamos totalmente de las emociones y hablamos de fútbol, y hablamos, no sé, del asado, de un montón de cosas que no tienen nada que ver con lo emocional. Y ahí ya te das cuenta cómo la sociedad construyó justamente estos estereotipos, ¿no? Y el que quiera hablar de algo que le pasa, y como que está un poco prohibido, ¿no? Como, che, no traigas mala onda, quilombo. O tiene que aguantarse por ahí otro montón de cargadas de los propios amigos, ¿no? Exactamente. Del mismo sistema. El mismo sistema va cortando todas las emociones, ¿no? Va anestesiando. Cada vez que un varón quiere hablar de lo que le pasa, el otro día estaba leyendo un artículo muy copado científico ahí, que hablaba de que el 65% de los varones, cuando quiere hablar de lo que le pasa, nadie lo escucha. Claro. Vos fijate, si una mujer le pasa algo emocionalmente, está llorando o se siente mal por algo, ahí nomás es contenida o abrazada. El varón empieza a hablar de lo que le pasa, qué dura que está la vida o emocionalmente cómo me siento. Ah, bueno, sí, che, cambia de canal nomás. Sí, no es contenido o no encuentra el espacio para poder hacerlo tampoco, ¿no? Entonces, por más que quiera, no hay un momento con algún amigo, con un padre, con un hermano, con esa intimidad o con esa confianza. Eso se paga caro, quizá no hoy, pero a lo largo de la vida, vos lo decías recién, con enfermedades físicas que se van a traducir en eso, con tristezas profundas. Sí, muchas veces, a ver, ¿qué es lo que analizamos? Que en esto aparece mucho el consumo problemático, ¿no? Y los intentos y suicidios consumados. En lo que vaya del año hay muchos suicidios que han sido por parte de varones. Y el consumo problemático ni hablar, o sea, son dos lugares donde se alojan muchas veces estos silencios y estos dolores, que bueno, el varón lo lleva por ese lugar. Por eso el desafío hoy es cambiar este linaje, tener más espacios donde se trabaje con los varones, porque el varón también necesita una escucha, un lugar donde pueda ser alojado lo que le pasa y no, bueno, justamente segregado, ¿no? Que en otras épocas era mucho más fuerte esto. Yo creo que en otras épocas, por ahí cuando un varón quería, ¿no? Demostrar o, no sé, meterse más en la parte emocional, en el manejo de la inteligencia emocional y demás, terminaba siendo tan rechazado que era hasta expulsado del hogar o para poder hacer eso se tenía que ir a vivir a otra ciudad. Exactamente. Cuando un varón quiere exponerse a ese nivel, va a pagar las consecuencias. Pero yo también digo, hay dos tipos de consecuencias. La de seguir el linaje, seguir los mandatos, o tomar tu camino. Pero ambas van a tener consecuencias. Yo creo que cada estructura y cada subjetividad ya va a ver de qué está hecha, ¿no? Y qué consecuencias quiere pagar. Pero siempre vamos a pagar alguna consecuencia. Y eso es clave. Sí, entender totalmente. Desde este lugar. Desde el rol social o desde la crianza de las mujeres, desde el lugar de la otra mirada, ¿cómo se puede aportar a romper con este linaje machista hacia los varones? Exactamente, así como hay hombres hegemónicos, hay mujeres hegemónicas. Justamente hacen lo que es el sistema patriarcal, ¿no? Donde Totalmente. hay un varón que ha llevado una cierta línea, hay una mujer que ha sostenido y ha criado también y ha repetido esos mandatos. Entonces, a ver, a aquellas mujeres hegemónicas también explicarles un poco de que el varón, o sea, no tiene que estar siempre, tiene sentimientos y emociones y
hay que generar una capacidad de empatía y escucha hacia el varón, ¿no? Porque parecería como que el varón no merece hoy en día, ¿no? Ha perdido mucho valor a nivel subjetivo el varón. Entonces la mujer hegemónica también tiene que deconstruirse y eso es esencial para tener una sociedad mucho más saludable, porque si hoy vemos, hay muchas crisis con femicidios, ¿bien? Con homicidios, con delincuencia, y si vos ves los porcentajes siempre son las masculinidades las que van al frente. Entonces, por eso es tan importante esto. Y un tercer pilar que lo hablamos es justamente salirse de ese lugar de héroe que han construido los varones, nos han construido, ¿no? Como por ejemplo, siempre tenés que cuidar a la mujer o le tenés que brindar todo. Los dibujitos que se veían antes eran todos de héroes. Era así. No había ninguno. El hombre que tiene que cuidar a la Susanita. pobre mujer minusválida que no puede generar recursos, entonces yo como varón soy el más fuerte, el que más tengo poder, el que más voy a proveer eso, la voy a salvar. Bueno, a ver, yo les digo, ese es un mito totalmente ya arcaico, porque los varones no tenemos que ser los superhéroes de nadie. Bien. Ni el propio. Tal cual. El superhéroe no le duele, no sufre, tiene poder todo el tiempo, genera energía constantemente. Y bueno, a ver. Y usa capa. No, mentira. A veces. A veces, sí. Pero bueno, nos han construido desde ese lugar, ¿no? Como el varón siempre salvándola a la mujer en todo sentido, y no, las mujeres. No, quizá no expresando absolutamente ninguna necesidad, ¿no? Autoabasteciendo sus necesidades sin expresión y sin lugar para poder expresarlo. Tal cual. Para mí, el que se ha puesto esa capa, sáquesela rápido, porque úsela como una cuestión de autocuidado, de hacer y ocuparse de sí mismo, que ahí hoy está la fragilidad masculina, en ocuparse de uno, en poder hablar de lo que le pasa y no andar rescatando personas. Y hoy se puede, los papás de hoy, por ejemplo, la generación que está criando, ¿está cambiando esta manera de ver? Y hoy vemos como la generación X, que es la que más hoy en día es la que cría, ¿bien? Es la generación bisagra. Muchos papás hemos deconstruido y bueno, siempre vamos a tener ese proceso de construcción. No es que alguien haya o esté deconstruido al 100%, pero tenés la generación esta bisagra donde muchos papás ya no queríamos la misma crianza y hemos cambiado ese rumbo. Y hay otros papás que han quedado en lo hegemónico y te dicen, para ser varón, seguí esta línea. Sí. Entonces hoy está mezclado. Y por supuesto. Hay ámbitos en los que directamente no se desempeñan los hombres ni se meten, o son, no sé, grupo de colegio, ¿no? Son todas madres y hay 2 hombres. Y de a poquito se va agregando, no sé, un año tras año, de a uno, porque se van involucrando en eso. O la reunión de padres, pero ahora vamos a un deporte y están todos los papás ahí, acompañando. Exactamente, bueno, sigue circulando esa parte, por eso es tan importante para nosotros. A ver, hacer lo que sientamos, ¿no? Sí. Los papás de hoy en día creo que la gran brújula para seguir cambiando este rumbo es eso, es sentarnos a hacer lo que hacen las mujeres con sus hijos, hablar, escucharlos, tener empatía. Hay que copiar mucho eso de las mujeres, los que ya somos más grandes. ¿Por qué? Porque en nuestros momentos no nos criaron así. Totalmente. Y los varones que vienen de otras generaciones, ellos ya vienen también con más herramientas que nosotros. Gestionan mucho mejor las emociones, entienden que los varones y las mujeres son iguales. Ya no hay que deconstruir tanto, sino nosotros es más acompañar, ¿no? Como papás ya de esta generación. Y el buscar estas herramientas, ¿no? De salud mental, de terapias y de gestión emocional que nos ayudan a todas las personas, más allá de la edad, del género, de la función o el rol que cumplamos. Por supuesto. A estar mejor. Porque una buena gestión emocional se basa en autorreconocernos, autorregistro de lo que nos pasa, comprensión de nuestro círculo íntimo, familiar, y después del círculo social, ¿no? Claro que sí. Hablamos de esto, qué espacios tienen los varones para poder justamente estar con buenos modelos, ¿no? Saludables, en el deporte, en el ocio, en la pintura, donde sea que se quiera justamente explayar el varón. Ahí es donde tiene que estar la seguridad esta social, brindándole también una contención, porque claro que sí. Ahí es donde circulamos todo.
y no pueden ser solamente ciertos sectores porque si no queda muy corto, ¿no? Y otro mito... Y nos queda muy lejos. Tal cual, y otro mito ahí hablando de mitos, era que la mujer solamente hacía terapia, los varones no hacían terapia. Bien, porque el varón no siente y el varón es racional y piensa todo y es lógico. Exactamente, y no, eso es algo hablado desde alguien que o reprime mucho sus emociones y que ha sido justamente construido bajo estos preceptos. Aparte una ridiculez, ¿no? Porque vamos a terapia con un terapeuta hombre. Ahora hay mucha mezcla en las profesiones de hombres y mujeres, pero antes en la medicina en general eran los hombres. Exactamente. Bueno, siempre ha habido una preponderancia y predominancia de cierto género en cada profesión, ¿no? En medicina han sido más los varones, en psicología han sido más las mujeres, y justamente, mira, ahí ya te habla, ¿no? Como la medicina ha dejado para el lugar ese racional, más rígido, y la psicología para las emociones, para lo que se construye. Y hoy en día vemos ya que se está cambiando. Por ejemplo, en medicina ya vemos un mayor porcentaje de mujeres hasta más alto que varones. Mira. Y en psicología, justamente mucho más varones haciendo la carrera. Esto habla también de una deconstrucción grande y en el camino que justamente tenemos que ir los varones para ser saludables. Claro que ahí sí. Apuntamos siempre, ¿no? Claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Valle. Un placer. Igualmente. ¿Te pueden encontrar, consultar? En mis redes sociales, ahí Rodrigo Alatzeme. Muy bien. Les respondo cualquier cosa. Gracias. Tenemos regalito de Sintre, sintre.velas en Instagram, en la tienda online www.sintre.com.ar. Vas a encontrar la gran variedad de velas de soja armadas, hechas con muchísimo amor y un gran aroma. Si amás las velas, vas a amar Sintre. Vamos a la pausa, ya volvemos. Bien, continuamos en Especialistas. Este programa se repite el próximo domingo a las 10 de la mañana y podés verlo en YouTube, en María del Valle Fermi, donde ya somos una comunidad de más de 76.000 seguidores, a donde te podés suscribir, obviamente, y te va a llegar una notificación cuando haya un contenido que tiene que ver exclusivamente con salud, que sea nuevo para que puedas chequear si resuena con vos o si le sirve quizá a alguien a quien se lo podés compartir. Están saliendo en pantalla todas las vías de comunicación y también la web en donde podés encontrar la revista de especialistas, www.mundobebecontenidos.com.ar. Tenemos allí en pantalla la revista del mes de marzo, donde hablamos de la juventud, de la higiene escolar, de todo lo que va sucediendo también en el colegio, en esta época, obviamente, en nuestro país. Y hablamos de los controles auditivos, de la higiene escolar para prevenir enfermedades en distintas edades, del crecimiento y del chequeo endocrinológico, junto con la doctora Carolina Ariascau. Vamos a hablar también del estrés y cómo poder acompañar a los más pequeños en el inicio de un nuevo ciclo. Y obviamente en la revista vas a tener la guía de profesionales, que son algunas páginas en donde encontrás exactamente dirección y teléfono de profesionales que te recomendamos, que son referentes en su especialidad en nuestra provincia, y obviamente vos, para que puedas llegar de manera certera y rápida a pedir
una consulta con cada uno de ellos. En nuestras redes sociales también vas a poder encontrarlos y todo lo que va sucediendo hoy va a quedar también en el Instagram en colaboración con cada uno de nuestros invitados, a los cuales vos también podés seguir directamente para poder enviarles tu consulta. Vamos a desarrollar el último tema, me saco la papa de la boca y vamos a recibir a el doctor Fernando Soler Boadas. Él es médico especialista en cirugía plástica, estética y reparadora, especializado en estética en nuestra provincia y un referente. Gracias, Fer, por estar nuevamente. Muchas gracias por invitarme. Un placer. Vamos a hablar del aumento y de la reducción mamaria. Sí. Es un gran tema que abarca, ¿no?, la cirugía plástica y que también va cambiando de acuerdo a la tendencia en el mundo. Tal cual. Sí, hoy por hoy fue evolucionando bastante en cuanto a tecnología aplicada para la cirugía y también es como que hay una tendencia a usar volúmenes más chicos en el caso de los aumentos mamarios. Por ahí, acá en Jujuy todavía no... Nos llega tarde como todo. Claro, sí, no hay tantas consultas sobre eso, pero hay una gran tendencia a utilizar volúmenes más chicos, lo cual permite también una recuperación más rápida y que vuelvan a su actividad de vida normal mucho más rápido. Pero sabemos, sobre todo las mujeres, que las mamas van modificándose a lo largo de la vida, ¿no? Para poder decidir una cirugía, ¿a partir de qué edad o de qué estadio de la mujer es oportuno o más recomendable? Claro. Obviamente que ya tienen que haber estado desarrolladas y de acuerdo a eso ver si necesitan una reducción mamaria o una mastopexia o una simetrización de las mamas o un aumento mamario exclusivo. Depende del momento de la vida en el que están, si tuvieron hijos, cuántos hijos tuvieron, cuánto tiempo le dieron la teta y la lactancia. Entonces todo eso influye en que se modifiquen por ahí las mamas, el aumento de peso y descenso de peso. Y de acuerdo a eso uno ve qué es lo más conveniente y qué técnica es la más conveniente. Si aumentar volumen, si aumentar y hacer una mastopexia, que es un levantamiento de la mama, si hacer una reducción mamaria o si de un lado hay que hacer una reducción y del otro un aumento. Claro. Es como bastante variable. Bien, de acuerdo a la mujer y también a sus hábitos. Pensaba por ahí en deportes que hacen que como que el desarrollo de la mama frene de alguna manera y se desarrollan otros músculos, ¿no? Sí. No solo eso, sino que a veces el hacer mucha actividad física hace que el paciente pierda mucha grasa. Y la mama es un porcentaje de grasa, un porcentaje de glándula, pero es principalmente grasa. Entonces, una actividad deportiva así muy intensa y muy estricta en dieta y demás, obviamente que hace que pierdan volumen mamario. Y bueno, en esas pacientes en general el aumento mamario es lo que buscan, digamos. Y el aumento que se busca es que hoy sea o se vea natural y que quede como armonioso, ¿no? También a la figura de cada persona. Sí. Hay mujeres que les gusta mostrar un poco más y quieren un poco más, y está bien. Y hay otras que no quieren algo tan llamativo, sino por ahí recuperar un poco, no sé, antes de tener sus hijos, como tenían sus mamás. Entonces uno trata de conseguir ese volumen, esa posición en la que estaban sus mamas. Bien. Y bueno, depende de lo que uno tenga que hacer, van a ser las cicatrices, que bueno, que es la marca que queda y que es inevitable, digamos. Sí. A veces me preguntan por los hilos y qué sé yo, y la verdad que no hay unos hilos, pero no sirven. Claro. O sea, a veces lo que está sobrando es piel
Y la única forma de acomodar esa mama es sacar la piel. Y eso implica cicatrices. Pero hoy se puede trabajar mucho sobre las cicatrices, ¿o Sí, no? Para mejorarlas, sí, para evitar sí, que hay sean gruesas. hay muchos tratamientos, hay muchos cuidados que hay en el post inmediato que ayudan a que las cicatrices sean líneas. Claro. Pero bueno, son pacientes que le tienen que dedicar tiempo, cuidado, el seguimiento, de ir a las consultas, ver. Y bueno, obviamente que también depende de la naturaleza de cada uno, Sí, cómo cicatriza, que a veces por más que la paciente, y por más que uno haya suturado en miles de capas para evitar la tensión y que no se abran y qué sé yo, bueno, a veces lo mismo. Hay cicatrices que se ensanchan un poco, hay pacientes que cicatrizan queloides, no es tan frecuente en las mamas, pero pasa. Bien. La decisión de la cirugía también va a tener que ver con los hábitos posteriores o los hábitos de vida, digamos, que yo voy a tener. En cuanto al procedimiento quirúrgico o al tamaño del implante. Sí, sí, obviamente que sí, influye mucho lo que busca como resultado la persona. Si vos querés unas mamas muy grandes, y bueno, obviamente que es un poco operatorio, un poco más lento y un poco más cuidado que si fueran unas prótesis pequeñas, que generan menos tensión, entonces eso genera menos inflamación, menos molestias, y la recuperación también es mucho más rápida. Y qué sé yo, si son pacientes que realizan mucha actividad física, hay prótesis que por ahí son como más maleables, entonces para esos pacientes, por ahí si la prótesis está detrás del músculo, nos ayuda a que no tenga tanto movimiento, que es una de las cuestiones que tiene la prótesis cuando está detrás del músculo. Hoy es como que las prótesis han evolucionado, tienen otras características que permiten ponerlas atrás del músculo o atrás de la glándula con resultados mucho más naturales y sin tantas complicaciones posteriores. Y que no sea afectada, que es algo que sucedía hace muchos años atrás, que no sea afectada después con algún estudio médico, por ejemplo. ¿No? Sí, con un deporte, un estudio médico, sí, hoy se pueden hacer. O era un mito esto de, no, me hice, no sé, una ecografía mamaria o me hice los controles recomendados y se me corrió la prótesis. No, tiene que suceder algo. No, es muy raro. No, es muy raro. Tiene que haber, no sé, una falla en el implante y bueno, ahí se trabaja con las garantías que tienen obviamente los implantes, pero es muy raro. Hoy por hoy se pueden hacer ecografías, mamografías, resonancias. Biopsias. Se pueden hacer biopsias guiadas. La verdad que tanto los estudios de imágenes como así los implantes evolucionaron tanto que es mucho más fácil poder hacer y sin tener riesgos. Totalmente. Y además esos estudios también se usan después para el posoperatorio, para verificar que esté todo bien o no. Sí, yo generalmente, bueno, obviamente siempre se piden antes para ver que esté todo en condiciones, que no tengamos que hacer algún tratamiento o algo previo a la cirugía. Y después en el post también sirve para ver cómo va evolucionando tanto la mama como la prótesis y la cápsula o la cicatriz que se forma alrededor de la prótesis. Entonces uno hace los diagnósticos por imágenes, ecografía, mamografía, y con eso vamos controlando anualmente cómo va evolucionando todo. Y si está todo bien, no tiene vencimiento, no es que a determinada cantidad de años yo me lo tengo que sacar o cambiar. Generalmente si están al examen físico están bien y si los estudios están bien, no es necesario cambiarla a los 10 años sí o sí.
es como que eso se puede extender. Mientras los controles y el examen físico y todo esté bien y no se vea líquido, no se vea alguna cosa que por ahí llame la atención y que requiera hacer algo más, es como que no es necesario cambiarlas. En cuanto a la reducción, ¿se utiliza o se recomienda cuándo? ¿En qué casos? Y las reducciones, bueno, son generalmente pacientes que tienen mamas muy grandes, que el volumen tan grande y la mala posición de esa mama empieza a generar problemas cervicales o de la columna dorsal, dolor en los hombros por los breteles que sostienen esas mamas tan pesadas, se altera el eje de gravedad. Entonces son pacientes que operarse alivia muchísimo todos esos síntomas y la verdad que quedan tan felices que les cambia la vida, ¿no? Sí, Totalmente. no les importan las cicatrices. La verdad que quedan tan felices, cómodas con su cuerpo, cómodas al vestirse, cómodas cuando salen a la calle y que no les miren el escote y las lolas enormes. Y obviamente con el alivio actividad física, también, ¿no? cómodas para hacer gimnasia y el alivio del dolor de esa zona. Ahora se define en mastopexia, o sea, se define que tenemos mamas grandes cuando en proporción a nuestro peso, porque vos decías recién que están constituidas por un porcentaje de grasa. Sí. Cuando ese tamaño va acorde, digamos, al peso corporal, entonces el tratamiento de sobrepeso, de obesidad o con la nutricionista tienen que ir también de la mano con la cirugía. ¿Va primero ese tratamiento, va después la cirugía? En general, si la paciente tiene sobrepeso, lo conveniente es que normalice su peso. ¿Por qué? Porque después, si yo hago una reducción y después tiene que bajar 20 kilos y probablemente eso se afloje, no digo que caiga todo, pero sí se va a modificarse. Se va a modificar. Entonces, lo ideal es que siempre estén para cualquier cirugía, siempre estén en el peso que tienen que estar. Y de ahí que se hagan la intervención que necesiten para acomodar las mamas, una mastopexia, una reducción o lo que sea, o capaz aumentar volumen para que ya quede como definitivo el resultado. Obviamente siempre y cuando mantengan el peso, mantienen el resultado. Bien. Y la reducción cuando está acompañada de estoy hace 10 años con implantes, ya no me siento cómoda con este tamaño de lolas, me lo quiero sacar, quiero volver a lo mío. Claro. Sí, también sí, es básicamente más o menos la misma técnica. Se sacan las prótesis, se reacomoda el volumen que quedó y en cuanto a cicatrices, digamos que es lo mismo que una reducción o una mastopexia. Claro. ¿Y ahí se aborda por la misma cicatriz anterior o no? No, porque hay que sacar piel. Claro. Para compensar y acomodar hay que sacar piel. Ahí el tema pasa por cómo se van a ver. Si son pacientes jóvenes, pasar de tener a no tener es como un cambio bastante importante y es como que lo tienen que tener muy bien procesado, digamos. Si son ya mujeres muy mayores, por ahí ya no les importa. Es más, muchas veces capaz que hasta subieron un poco de peso y tienen más volumen que el que tenían cuando se pusieron hace 20 años. Y entonces le quedan unas mamas muy lindas, pero ya sin prótesis. Claro. Pero el tema cicatrices y eso es muy similar que una reducción o una mastopexia. Bien. ¿La recuperación entonces va a ser en qué periodos, de acuerdo al procedimiento? Más o menos una semana es como la semana que tienen que estar más tranqui.
Hay pacientes que por ahí hacen trabajo de oficina y pueden ir a trabajar, a los 2 o 3 días van a trabajar. Si hacen más trabajo de esfuerzo y eso, yo les recomiendo que esa semana no trabajen. No es el momento de inscribirse en el gimnasio tampoco. Claro, bueno, siempre pasa que se termina, no sé, las operaste y a la semana, ¿y cuándo puedo ir al gimnasio? Sí, pero ¿cuándo iba al gimnasio? No iba nunca al gimnasio. Pero ahora quiero ir y bueno, Quiero empezar natación. Justo ahora querés ir, que no fuiste nunca. Bueno, nada. Nos encanta hacer eso, Sí, de verdad. para hacer gimnasia en general son unos 15 días por lo menos. Claro. Y natación capaz que un mes. Sí, Tienen que estar bien cerradas las heridas, bueno, las cicatrices ya bien consolidadas y ahí sí ya pueden hacer natación. Bien. Pero gimnasio capaz que los 15, 20 días, todo lo que es miembros inferiores y después ya de a poco. Para que vayan relajando para que se vayan, un poco, ¿no? Sí, soltando un poco y no me vuelvan loco a mí también. Pero no, esos son los tiempos. En general son cirugías bastante rápidas. Por ahí una reducción tiene más cicatriz, entonces requiere un poco más de cuidado. Pero son cirugías que las toleran bastante bien. Tienen por ahí algunas molestias, un ardor o algo así, pero no. Son muy pocas las pacientes que están como doloridas por una cirugía mamaria. Y como los bloques anteriores que hablábamos, que la tecnología va avanzando tanto que acompaña todos los procesos, ¿no? Y ayudan a que la paciente o los pacientes en general se recuperen más rápido, los procedimientos también sean más rápidos. Sí, es todo, desde la medicación que se utiliza para el postoperatorio, los cuidados de ultrasonido y demás que ayudan también. El instrumental, que hay obviamente pinzas especiales para cortar, coagular. Todo eso va facilitando los tiempos de cirugía, se hacen cirugías más rápidas y el beneficio es que el postoperatorio es mucho más rápido también en cuanto a la recuperación. Muy bien. Gracias, Fer. No, muchas gracias. Un placer. Gracias. ¿Te pueden encontrar, consultar? En Avenida Ilía, 563, en Los Perales, y las redes, en Soler Clínica Estética, en Facebook, en Instagram. Muy bien. Gracias. No, gracias Buen inicio de año. Y muchas gracias, igual. Tenemos el regalito también de Sintre.velas, de sintre.com.ar. Ahí tenés toda la gran variedad de velas de Sintre, que es un emprendimiento jujeño, aromas que transforman espacios. Si amás las velas, vas a amar Sintre, te lo recomendamos al 100%. Le mandamos un beso grande a Lili y a todo su gran equipo. Y nosotros nos despedimos hasta el próximo miércoles en Canal 4. En YouTube queda subido este programa y todos los anteriores, obviamente, en María del Valle Fermi. Y este programa se repite el domingo a las 10 de la mañana. Que tengan una gran semana. ¿Y con qué frase nos vamos, Romy? Como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. Chao, gracias.